Su plato llegaba más tarde, siempre, más tarde. Cuando la mesa ya estaba vacía y la comida fría, a nadie le pareció extraña, hasta que un vecino presionó grabar. Y él, lo que vio hizo que todo el país se detuviera, pero lo que nadie esperaba era lo que llegó después. Lucas tenía 1 año y medio. Silenciar el tamaño del mundo, no porque falta de palabras, pero porque aprendió demasiado pronto que nadie quería escuchar. Con una leve deficiencia de desarrollo motor y del habla, él se movió con un poco de dificultad y su voz era más lenta, arrastrada. Pero la mente era aguda, observaba todo y sentía cada gesto como un golpe. En la casa donde vivía tenía espacio, pero para le quedaban los rincones. La habitación fue compartido con el hermano menor de su padrastro, Enzo, quien insistió en recuerda cada 2 días que eso ni siquiera existe en nuestra familia. El padrastro Marcelo no ocultó la molesta y madre Aline. Bueno, Aline ya no tenía ningún brillo en sus ojos. Había pasado un tiempo. Desde el primer marido se fue, o como ella dijo, desapareció y se llevó mi esperanza con ella. Agarró a Marcelo como si quisiera no hacerlo hundirse en un mar embravecido. Pero para Lucas, Marcelo era el mar mismo. Me rebelé. La primera vez que no lo hice, los dejaron comer con otros. Estaba en cumpleaños del hermanastro, el único Enzo. Aline preparó todo. Pastel, bocadillos, refrescos. Lucas se acercó a la mesa, algo tímido, con sus ojos iluminados por esa idea de fiesta. Estaba a punto de sentarme cuando Marcelo sujetó firmemente su silla y dijo en voz alta para que todos lo oigan: «Este tipo babea cuando come. Ve a comer». Luego, «Vete, vete. Espera en la cocina». La madre intentó intervenir con un amor sereno, pero se quedó en silencio cuando le disparó con el mirar. Lucas se quedó quieto unos segundos, como si tratara de entender dónde había estado equivocado, pero pronto se alejó. Fue la última vez que intentaste sentarte a la mesa con ellos. A partir de entonces se convirtió en norma. El padrastro dijo que comía despacio demasiado y arruinó el ambiente de la comida. Aline asintió en silencio sirviendo. Los demás niños primero, siempre poniendo a Lucas en último lugar, con el restos, con lo que sobró. A veces comía el arroz frío con un cuchara de plástico, a veces el plato, incluso vino sin cubiertos, y sonrió de verdad. Entonces, porque en la cabeza de Lucas eso aún era mejor que quedarse sin nada. La cocina se convirtió en su territorio. Allí, el silencio como un fantasma. Esperó. Mamá termina de lavar los platos o el padrastro sale de la habitación para poder comer. Siempre en silencio, siempre con prisa, miedo de molestar. A veces ni siquiera me sentaba, comía de pie. No dar trabajo. En el edificio todos conocían a la familia. Marcelo era el tipo de hombre al que le gustaba aparecer. Camisa de vestir, cabello, siempre con gel, sonrisa falsa y voz. Autoritario. Aline era vista como una mujer dedicada, de familia. Nadie imaginaba lo que pasó dentro, o casi nadie. En el apartamento de al lado vivía la señora Lucía, una señora de 58 años, jubilada de la docencia. Era viuda, vivía sola y tenía la costumbre de tomar un café junto a la ventana muy temprano o ver la televisión. Movimiento vecinal con una mirada siempre atento. Así empezó todo. Fíjate en Lucas. Primero por la ropa, siempre igual, desgastado, a veces con olor a humedad. Luego, por el expresiones, un niño que no corrió, que no se rió, mezcló con el hermanos. Y luego vinieron los sonidos o su ausencia. Su voz no pudo ser escuchada. Lucas, solo los demás, siempre gritando, riendo o quejándose. Ese martes, el destino puso todo en movimiento. Doña Lucía había llegado temprano del mercado y estaba a la ventana a tomar un jugo. Hacía calor y el edificio estaba sofocante. Al otro lado,
en la cocina del apartamento. De Aline, ella vio lo que nunca había visto. Lo olvidaría. Lucas estaba de pie frente al fregadero. Los platos ya estaban apilados, la mesa limpio. Marcelo y los chicos estaban en sala de estar viendo la televisión, riendo a carcajadas, y Lucas, con manos temblorosas, sostenía un plato poco profundo con el resto del almuerzo. Fue arroz y frijoles, frío, sin carne, sin jugo. Colocó el plato en el borde se hundió y empezó a comer en silencio con una cuchara de plástico. Estaba temblando, pero intenté no tirarlo. ¿Y qué más? ¿Rompió el corazón de doña Lucía? Él sonríe. Sonríe con la boca pequeña, casi como disculpa por ser allí. Ella no pensó, sacó su celular y filmado no por impulso, sino porque indignación. Ella ya había visto cosas similares en la vida, en los tiempos de maestra, en los barrios pobres donde trabajado. Niños tratados como sobras, tan incómodo, tan invisible, grabado en silencio, con la mano temblorosa, y lloré incluso antes de que terminara el rodaje. Esa noche revisó el video en al menos 20 veces. Me detuve tratando de entender por qué ese niño estaba tratada así. ¿Dónde estaba la madre? ¿Cómo alguien tuvo coraje? ¿Pero qué más? Lo que dolía era la mirada de Lucas, una mirada sin cargar, sin rebelión, simplemente conformado. Al día siguiente tomó una decisión. Ella le mostró el vídeo a un amigo que se le animó a publicar. Dijo: si nadie, no hagas nada, esto continuará. A veces, un vídeo cambia una vida. Y fue el que lo hizo. Publicó el video con un título corto, pero lo decía todo, porque no puede comer con otros. El vídeo no tenía caras ni nombres, pero en menos de 24 horas ya estaba siendo compartido por miles. Comentarios. La gente indignada se multiplicó. Esto es abuso emocional. ¿Dónde está el consejo? ¿Tutela? Pobre muchacho. Señora, Lucía aún no lo sabía, pero ese vídeo acababa de encender una chispa, y donde hay una chispa puede haber un incendio. Lo que ella tampoco sabía era que Lucas guardaba otros secretos. Secretos que nadie vio, secretos que ningún video aún podría demostrarlo, pero la primera puerta se había abierto y la verdad, aunque fuera lentamente, estaba a punto de encuentra el camino. El video publicado por doña Lucía el martes por la noche comenzó como una diatriba, pero en menos de 24 horas se ha convertido en una avalancha. Era un video sencillo, sin efectos, sin rostro visible, solo un niño, delgada, de movimientos lentos, comiendo de pie en la cocina, mientras en el fondo escuché risas y sonidos de televisión. El plato en sus manos temblaba, la cuchara estaba plástico, el arroz visiblemente frío, y aún así el niño parecía estar luchando. Sonreír. El título publicado por doña Lucía dijo: él espera a que todos coman, y luego tomar lo que queda. Eso le rompe el corazón a cualquiera. ¿Por qué? Fue suficiente. El primero, las opiniones vinieron de los vecinos y conocidos. Alguien en el edificio comentó: eso está en el bloque B, ¿no? Pronto otro. El perfil respondió: sí, lo es. Creo que el niño es hijo de Aline, pobrecito. Hasta que un comentario específico: este es Lucas, estudió conmigo, hijo, el año pasado. Tiene problemas para hablar y camina lentamente. Siempre llevaba ropa vieja. Qué triste. El video dejó de ser solo emocionante. Ganó nombre, dirección, contexto, y luego vino la ola. Acciones. En grupos de WhatsApp, comentarios sobre Facebook con frases como: esto es un delito. ¿Dónde está el Consejo de Protección Infantil? Denúncialo ya. Y este padrastro merece la cárcel. En 2 días, el vídeo ya había acumulado más de 70,000 visualizaciones. Y por mucho que la señora Lucia hubiera tratando de preservar la identidad de Lucas, Internet hizo lo que mejor sabe hacer: lo reveló todo. Aline recibió el enlace por un amigo de la iglesia, luego por un compañero de trabajo, hasta que la manicurista preguntó: ¿amigo, es este Lucas?
Yo estaba devastada. Estoy aquí llorando. Cuando Aline hizo clic, sintió sus piernas ablandarse. Ella vio el video de su hijo como lo vio el mundo. Un niño excluido, resignado, invisible y, al mismo tiempo, gritando sin sonido por cuidado. Ella lo vi una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que Marcelo llegó a casa del trabajo y la encontró, estática en el sofá. «¿Qué es esa cara?», preguntó dejando caer su mochila y yéndose ya. «Abre la nevera». Grabaron a Lucas. Aline murmuró sin mirarlo. «¿Qué grabaste?». Me lo entregó. Teléfono celular. Marcelo observó hasta el final, en silencio. Luego arrojó el dispositivo a la mesa con ira contenida. «¿Quién te dijo que dejar la ventana de la cocina abierta? Ahora pensarán que torturamos a este tipo». «Niño, eso dolió más que nada. El video no causó avergonzado de lo que mostró, sino más bien de reacción que provocó en los demás». Marcelo no vio a un niño herido, vio a una incomodidad expuesta. Aline, sin saber qué dijo, solo negó con la cabeza. Marcelo continuó. «Apuesto a que era esa anciana. Al lado. Estoy harta de ella. Vive espionaje, invasión de la privacidad. Eso es todo». Sí. Mientras resoplaba y jadeaba, trató de encontrar justificaciones, apagar el fuego con gasolina. Aline sintió que la culpa se desvanecía a través de las costuras de su cuerpo. Ella sabía que eso era cierto. Sabía que Lucas solo comí después. Sabía que muchas veces le dio lo que otros no querían, que escondió trozos de carne para los hijos de Marcelo, que lo abandonaron lado porque era mucho trabajo, lo cual escuchó en silencio cuando Marcelo lo llamó peso muerto. Pero en ese video vio lo que nunca quiso ver. Él mismo. Reflexión de una madre que fracasó. A la mañana siguiente a las 8:15 sonó el timbre. Sonó. 2 mujeres se presentaron ante el Consejo Tutela. Habían recibido una denuncia formal. Estaban allí para comprobar la situación del menor Lucas Rocha. Demostrado insignia, hablaron con firmeza pero sin agresividad. Marcelo intentó imponerse diciendo que eso fue absurdo, que el niño comiera, pues sí, ellos no conocían el trabajo que podría cuidar a un niño así camino. Pero Aline, abatida, simplemente abrió pasaje. «Puedes hablar con él. Está en habitación». Lucas estaba sentado en el suelo, dibujando. Un carro con un bolígrafo azul casi sin tinta. Cuando vio a las 2 mujeres, abrió mucho los ojos. Nunca había visto trabajadores sociales allí. Nadie nunca había preguntado algo. «Hola, Lucas, ¿todo? ¿Y bien, querida?», dijo el consejero después. Anciana con una voz dulce. Él asintió. «Nosotros. Quería hablar contigo rápidamente. ¿De acuerdo? Bien. Solo charlando». Lucas miró la puerta, luego al dibujo. «¿Y por qué?». Dudó. Entonces, como alguien que repite algo que ya ha oído. Muchas veces dijo, «Porque soy lentos, no les gusta comer conmigo». El silencio que siguió fue desgarrador. El consejero tragó saliva con dificultad. El otro, Nova, contuvo las lágrimas. «¿Quién te dijo eso, Lucas?». «Mi padrastro. Pero es cierto, a veces se me cae la cuchara y hago un desastre. Eso, el niño no sabía que era una víctima. Pensó que se lo merecía. Se fueron de allí con el corazón roto. El informe se enviaría al Ministerio Público. Lucas no sería removido todavía no estaba en casa. No había evidencia de agresión físico, pero el caso requeriría visitas, seguimiento psicológico regular y un estudio social detallado. En el edificio, en la noticia, ya se había difundido. Los vecinos cambiaron de acera al ver Marcelo. Otros lo miraron con desprecio. Aline empezó a salir menos. Los hijos del padrastro empezaron a ser acusados en la escuela. Uno de ellos lloró después. Escucho de un colega: «Tu padre te maltrata, hermano, y él es discapacitado». Marcelo culpó a todos menos a sí mismo. Mientras tanto, la señora Lucia recibió una citación para testificar. Se hizo con firmeza. Contó lo que vio, lo que oyó, lo que
grabado. Dijo que lo haría todo de nuevo. Si es necesario, soy profesor. Jubilado. He visto a muchos estudiantes con una mirada de hambre, pero ese niño tiene mirada de abandono. Y eso es aún peor. Esa noche, Lucas vio a doña Lucia da ventana. Ella estaba regando sus plantas. Con un trocito de pan seco en la mano. Manos. Movió los dedos en un gesto de saludo tímido. Ella le devolvió la sonrisa. No es una sonrisa de alivio, pero de promesa, porque ahora Lucas ya no estaba solo. Y eso, aunque todavía pequeño, fue el comienzo de todo. En la semana que siguió a la visita del Consejo de Tutela, la casa de Lucas se convirtió en un campo minado. Cada paso era como pisar un fusible. Marcelo parecía una olla a punto de explotar en cualquier momento segundo. Aline caminaba como si llevara una culpa más grande que los hombros aguantar. Y los hermanos, que antes solo lo ignoraron, ahora se burlaron de él sin modestia. «¡Mira lo que has hecho, mongol!», gritó. Enzo, el mayor de los hijos de Marcelo, apenas llegaron del colegio. «Ahora todo el mundo piensa que mi padre es bandido, por tu culpa». Lucas, encogido de miedo. En la esquina de la habitación, simplemente presioné el ojos. Aprendió que llorar lo dejaba todo. Peor. Entonces se callaba, se encogía, desapareció, con la esperanza de que si se le veía, tampoco sería atacado. Desde que circuló el vídeo y el consejero tocó a la puerta, Marcelo comenzó a tratarlo como un enemigo interno desde casa. No grité tanto, pero lo ignoré. Desprecio, un desprecio silencioso que dolió más que gritar. Aline ya parecía desorientada, como si lo hubieran arrancado del papel de una madre que luchó sola y se vio obligada a enfrentar a la mujer que permitió el abuso. Lucas sintió los cambios en su cuerpo. Antes me comí el resto, ahora a veces no. Comía. Había días en que buscaba pan. Un anciano en el fondo del armario bebió agua de golpe y mastiqué envoltorios de caramelos para engañar al hambre. Nadie se dio cuenta, o preferiría no darme cuenta. Era el profesor de geografía, la señora Silvana, quien llamó a la alerta. Está pálido, tiene ojeras y siempre parece cansado. Cuando le pregunté si hubiera tomado café, dijo, «Creo que eso no me quedó». La escuela llamó de nuevo ante el consejo. Días después, otra visita. Esta vez, el consejero trajo a un psicólogo. Fue joven, cabello recogido, mirada amable, y se arrodilló para hablar con Lucas como un igual. Por lo mismo, bajaron juntos al patio, del edificio donde había un árbol y un banco que nadie usaba. El psicólogo sacó una caja de lápices de colores nuevos de la bolsa y ofreció con cuidado. «Lucas, ¿quieres dibujarme cómo es el tuyo? ¿Casa?». Él asintió, dibujando con trazos rápido y constante. Una casa con puerta cerrada, una ventana con rejas, un pequeño jardín seco y, junto a la casa, afuera, una muñequita con ojos vacíos. «¿Quién es este de aquí, Lucas?». «Soy yo». «¿Y por qué estás afuera?». «Porque hago un desastre», dicen. Me interpongo. La psicóloga cerró los ojos por un momento. El niño no comprendí que me estaban descuidando. Pensé que eso era correcto, normal. Los justos. Regresaron al apartamento con el corazón pesado. El consejero tomó notas. El psicólogo señaló el grave riesgo emocional. Aline supiera abrió que sería la puerta juzgado, como pero no reaccionó. Fue esa tarde que doña Lucía decidió que no era suficiente observar. Cuando Lucas se bajó del autobús escolar, ella estaba en la recepción con un paño encima. Manos, simulando limpiar el pasamanos. Lo llamó suavemente. «Lucas, ven aquí». «Un minuto, querida». Dudó, pero vino. «¿Quieres almorzar conmigo hoy?». «Hice pan de queso y pastel de zanahoria». Él sonrió, una sonrisa tímida, una sonrisa quien pidió permiso. Entró al apartamento de doña Lucia, entrara en una realidad paralela. Había allí color, olor a cosas buenas, alfombras limpias, plantas en las ventanas,
un sonido suave de la radio reproduciendo música antigua. Y lo más importante, había cariño. Ella colocó un plato de pan en la mesa queso, una generosa rebanada de pastel y un vaso grande de leche con chocolate. Lucas comía lentamente, con la cabeza gacha. De vez en cuando la miraba así, que todavía no creían. «Eres un chico muy especial, ¿lo sabías?», dijo ella sonriendo. Saludó la cabeza. «No, no lo soy. Soy lento. No eres nada lento. Eres tranquilo y relajado. La calma también tiene valor». Miró a ella con ojos llorosos. Quería decir algo, pero solo susurró. «Gracias». Esa noche regresó a casa con el cuerpo alimentado y algo nuevo en el corazón. Aline se dio cuenta y preguntó: «¿Dónde has estado hasta ahora?» «Con la señora Lucía. Ella me llamó para tomar un bocadillo». Ella frunció el ceño al señor Marcelo desde la habitación. Lo escuché y me alejé pisando fuerte. «Este niño se va a quejar a vieja. Ahora quiere aparecer. Eso es todo». Lucas bajó la cabeza y no respondió. Aline quería hablar, pero no lo hizo, y por primera vez que su silencio tuvo otro tono. Ya no era obediencia, era incómodo. En los días siguientes, Lucas comenzó a visitar a doña Lucia casi a diario. Nunca me quedaba mucho tiempo. Tomé un refrigerio, escuché una historia, hice un dibujo. Regresé más ligero y por primera vez empezó a escribir. En un trozo de papel arrugado de papel guardado, entre las páginas del cuaderno portugués, garabateó con su letra temblorosa: «Cuando tengo un casa, nadie comerá de pie o después». Fue un sueño sencillo, pero para él es enorme. En la escuela empezó a tener más tiempo en la biblioteca con permiso de la maestra Silvana. Empezó a gustarle de un libro con imágenes de casas y familias sentadas a la mesa. Señaló y dijo: «Aquí todos juntos, así que quiero». Mientras tanto, el psicólogo formalizó el informe. El consejo seguimiento semanal. Determinado. Todavía no hay intervención. La ley fue claro. Se requiere evidencia de riesgo físico, pero ahora la vigilancia era constante. Marcelo empezó a evitar cualquier exposición. Dejó de hablar en voz alta, pero en la casa ignoró a Lucas como si fuera un objeto. Los hermanos, a su vez, empezaron a burlarse más de él, discretamente, con miradas y susurros, pero algo en Aline estaba empezando a ceder. Una noche vio a Lucas durmiendo con mochila en sus brazos. Fue a echar un vistazo. Dentro, un paquete de galletas donado por una señora Lucía, la notita escrita por él y una muñeca vieja que él mismo cosió con hilo y tela rasgada. Ella leyó el frase, tragó saliva secamente y por primera vez tiempo realmente lloró. No porque tuviera miedo ser juzgado, sino porque entendió. Es cierto lo que se permitió que sucediera, y ella nunca podría volver a hacer eso. Apagar. Aline siempre pensó que sabía lo que era. Dolor. Creía haber conocido el dolor. Cuando fue abandonada por el padre, de Lucas, embarazada, sola, sin saber cómo pagar el alquiler, cuando necesitabas vender alianzas para comprar pañales, cuando líneas de expresión con su hijo en su regazo, sin saber si habría leche hasta el final de la semana. Pero no, el verdadero dolor llegó ahora, en silencio, profundo, como un espejo roto que obligaba a uno a mirarse realmente a sí mismo. Esa nota encontrada dentro de la mochila, Lucas no dijo mucho. Cuando tengo una casa, nadie comerá de pie. Pero ella lo entendía todo. Ella entendía que su hijo había tenido hambre durante años, hambre de comida, de cariño, de respeto, y que ella, por miedo, por cansancio, por cobardía, se había ido. A la mañana siguiente, Aline preparó el café, ni de ella ni de su marido. Ella lo hizo una taza de leche tibia con leche con chocolate y corté 2 rebanadas de pan. Fui a la habitación de Lucas, que ya estaba despierto, envuelto en la manta gastada. «Buenos días, hijo. Lo hice para ti». Él la miró extrañado. «¿Para mí?». Lo sintió. Ella: «¿Para ti?». Se sentó lentamente.
Recibí la bandeja como si recibiera algo quien no sabe si puede aceptarlo. Comimos en silencio y al final dijimos algo que Aline no esperaba escuchar tan pronto. «Estás triste, ¿verdad?». Intentó sonreír, pero la cara se rompió. «Yo soy, hijo. Fue por mi culpa». Ella sacudió su cabeza. «Fue mi culpa». Fue en ese momento en que ella entendió. Lucas no odiado, nunca odiado, solo esperaba serlo visto. Durante ese día, Aline estaba extrañamente silenciosa. Ella observaba el hijos, marido, la rutina habitual. Todo parecía automático, como si ella observado desde afuera. En la mesa del comedor, cuando Marcelo sirvió los platos y pasó de largo por Lucas sin mirar a Lineu. «¿No vas a servirle a Lucas, Marcelo?». Se detuvo. La tensión se extendió. Enzo y los hermanos se miraron. Marcelo respondió con frialdad. «Ahora se ha convertido en una regla. Él comió con nosotros». «Sí, debería haber sido así, desde siempre». Marcelo se rió, seco. «¿Quieres redimirte ahora?». «Bien, eso». Después de dejarle comer el resto, toda su vida miró a su marido con una mirada. «Mira, no te reconoció. ¿Y tú? ¿Quiero seguir fingiendo que esto es normal?». Lucas, que lo oyó todo en silencio, bajó la mirada, pero por dentro algo latía. Él no estaba siendo defendido, estaba siendo conocido. Esa noche, Aline permaneció despierta hasta por la tarde. Pensó en las conversaciones con psicólogo en Cras. Recordó a la señora Lucia, de los billetes, de las conversaciones que escuchaba en mercado, en la cola de la farmacia, en la parada del autobús en autobús. Toda la ciudad lo sabía, y el eso antes era vergonzoso, ahora parecía alerta. El viernes tocó a la puerta. La puerta de doña Lucía llevaba una caja, sencillo en las manos. «Buenas tardes, traje un pastel, está hecho de maíz, recuerdo que Lucas Gustos». Doña Lucía sonrió con ternura, pero sin caricias. «¿Quieres entrar?». «Sí, pero no a tomar café. Quiero hablar». Se sentaron en el porche. Aline, avergonzada, ella fue directa. «No vine. Disculparse. Vine a decir que vi lo que hice y que dejé de hacer. Y eso ya es mucho. Más de lo que la mayoría puede», dijo Lucía. Aline suspiró. «No es fácil. Cuando estás en el fondo, cualquier migaja de estabilidad parece salvación. Y luego lo aceptamos todo, incluyendo maltratar a aquellos a quienes juramos proteger. Tienes tiempo para cambiar. ¿Lo hará? ¿Me perdonarás?». Lucas nunca necesitó tu perfección, solo desde tu regazo. Regresó a casa con el pecho pero más la mente ligero. Inquieta. Marcelo notó algo extraño en ella. «¿Dónde estabas?». «Con la señora Lucía». «Ah, así que eso es todo ahora. Se ha convertido en su pequeña amiga». «No, pero he decidido que no lo haré más». Callarse la boca. «¿Cómo es?». «Si alzas la voz a Lucas, si le niegas la comida nuevo, llamaré yo mismo al consejo». «Basta». Marcelo rió burlonamente. «Buena suerte. Vivir solo con un discapacitado. Quiero ver quién lo hará. Para ayudar. Ya hay gente ayudando y no hay necesidad de estarlo. Hombre que valga la pena». Esa noche dormían en camas separadas. Lucas se dio cuenta el silencio de la casa, pero esta vez era otro silencio, un silencio de ruptura, de cambio. El lunes fue llevado por psicóloga Cras para un grupo de discusión, hablar con otros niños que también estaban siendo monitoreados. Por primera vez, escuchó historias que parecía suyo. Una chica le dijo que comía en el suelo de la cocina. Un niño dijo que su padre no sabía su nombre completo. Lucas no dijo mucho, pero escuchó y sintió que no era el único. En de vuelta, el psicólogo le dio a Aline un nuevo informe. Afirmó que Lucas, a pesar del trauma emocional, demostrado resiliencia e inteligencia preservadas, que con apoyo tendría una oportunidad, desarrollo social real y emocionalmente saludable. Mientras el entorno, la familia se ajustó, Aline leyó cada línea como si fuera una oración. La decisión ya estaba tomada. En el martes, Marcelo llegó a casa con frunciendo el ceño.
La cena estaba en la mesa, pero no tu comida, solo 3 platos. ¿Dónde está el mío?, respondió Aline. Comes lo que quieres, donde quieres. Hoy soy yo quien come en la mesa, mis amigos. Niños, todos ellos. Se le cayó el tenedor furioso. Me estás echando. Devuelvo el silencio que me diste a Lucas todos estos años. Marcelo durmió afuera esa noche y para su sorpresa, él no regresó ese día. Siguiente, se alineó y ni siquiera celebró. Solo poner la mesa de nuevo con 4 platos y dijo cuando vio a Lucas llegar del colegio: ¿Te sentarás aquí con nosotros? Conmigo, porque ahí es donde siempre debes tenerlo estado. Miró, dudó, pero se sentó. No fue así. Un final feliz. Todavía había facturas, todavía había heridas, todavía había días, cenizas, pero por primera vez en años había lugar en la mesa y no había nadie, absolutamente nadie necesitaba comer de pie. Esa misma noche, después Lucas se quedó dormido. Aline pasó por allí, habitación, y se detuvo en la puerta. El niño estaba durmiendo, de lado, con la mano debajo de la almohada y un rostro tranquilo. Para él, por primera vez en años, parecía que no llevaba peso en el sueño. Se acercó. Lentamente no lo tocó, sino que se sentó en el borde de la cama. Se quedó allí un rato, que no sabía medir. Entonces susurró: «Perdóname, hijo. Estoy intentando aprender». Se fue en silencio, pero por primera vez, llevando en el pecho algo diferente a culpa, un verdadero deseo de reconstruir, no lo que se perdió, sino lo que aún podría ser. Los días tras la desaparición de 1900, Marcelo fueron extrañamente silencioso. Aline incluso imaginó que él volvería, tal vez enojado, tal vez arrepentido, tal vez solo para marcar territorio, pero no regresó, ni llamó, ni envió un mensaje a través de nadie. Se enteró por el hermano de su exmarido que Marcelo estaba pasando unos días en la casa de un amigo, pero no parecía dispuesto a volver. Y por primera vez, eso no la asustó. El miedo a quedarse sola con 3 niños y una herida abierta en el pecho se había disuelto ante una mayor urgencia, el hijo que casi perdió sin darse cuenta. La vida no se convirtió en un cuento de hadas, todavía era difícil. Las facturas se acumularon. Los 2 muchachos, hijos de Marcelo, estaban confundidos y hostiles. Uno de ellos se fue a vivir con su abuela paterna. Otro todavía dormía en el apartamento, pero con una mirada distante y ausente. Aline entendido. No sería rápido ni fácil, pero tampoco sería demasiado tarde. Con la ayuda de Cras, logró encajarlo. Lucas en sesiones de psicoterapia una vez por semana. El psicólogo dijo que él no tenía ninguna discapacidad intelectual significativo, pero conllevó un trauma, emociones profundas, muchas de ellas vinculado a la autopercepción. Lucas pensó que era un problema, un error, y que dijeron: «Se necesita tiempo para deshacerlo». Ella, escuché cada palabra como si estuviera aprendiendo un idioma, nuevo idioma. En la escuela, el profesor Silvana empezó a hablar más con Lucas en el recreo. El niño, ya no escondidos en los rincones, comenzaron a asistir más a la biblioteca a frecuencia. Un día, mientras leía colectivo, levantó la mano y dijo: «¿Puedo? ¿Lees también?». Era la primera vez. Tartamudeó con sus palabras, tropezó con sus sílabas, pero nadie se rió. Cuando al terminar, sus compañeros aplaudieron y él sonrió. Esa tarde, Lucas llegó a casa con sacó el pecho y dijo: «Hoy leí a la clase y nadie se rió». Aline respondió con un abrazo: «Claro que no. Me reí porque eres increíble». Él no contestó, pero ese día dejé el refrigerador. «Cuando tenga una casa, nadie me va a querer, comiendo de pie». Alineu, releyendo como si grabado en piedra, y debajo, con su letra simple, escribió: «Esta casa es tuya y el lugar en la mesa es tuyo también». La semana siguiente la llamaron a Cras
Participar en un taller de paz. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Madres que cometieron errores, padres fallidos, familias tratando de reconstruir después de tantos agujeros dejados por años de abandono emocional. Al final, el asesor de el grupo dijo: no estamos aquí para borrar el pasado, sino asegurar que el futuro será diferente. Aline lloró por primera vez. No culpa, sino de aceptación. En el edificio, algunos vecinos todavía cojeaban, pero muchos comenzaron a saludarla con respeto. Doña Lucía se había convertido en más que el vecino vigilante, era casi parte de la familia. Los viernes recibía a Lucas para picar algo, y de vez en cuando pasé por la escuela para ver las presentaciones de los estudiantes. Una tarde en la escuela celebró una reunión de padres. Aline llegó tarde, pero logró entrar. Habitación con una mirada firme. Cuando el profesor presentó un cartel con los dibujos infantiles de la Casa Sueños, Aline buscó a Lucas. Allí había una mesa enorme. El dibujo era torcidas, las sillas desproporcionadas, pero la esencia estaba clara. Alrededor de la mesa, varias figuras y en el centro, un niño sonriente con un nombre garabateado, arriba, Lucas. Tomó una foto de la cartel y, guardado, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Caminos que solo se pueden recorrer si es con pies descalzos, doloridos, rascándose, aprendiendo a sentir. Un mes después de la última visita del consejo, Aline recibió una llamada telefónica. El psicólogo quiso informar que el caso de Lucas estaría oficialmente archivado, ¿no? Por desinterés, pero por progreso. El informe decía que el niño tenía enlaces parcialmente recuperados, cariñoso con la madre, y que se presentó una mejora significativa en la autoestima y participación escolar. Ella colgó el teléfono y se quedó mirando contra la pared durante largos minutos. Luego llamado Lucas: hijo, hoy tú eliges la cena. Él pensé, sonreí. Podría ser arroz, carne, patatas molidas y paja. Sí, puedes. Y también habrá postre, dulce de leche, dulce de leche. Se sentaron a la mesa esa noche, ella, él y su hermano menor, sin lujos, pero con luz. Y antes de comer, Lucas habló sin decir nada. Nadie preguntó: hoy estoy feliz, Aline mamá. lloró. Yo también, hijo mío, yo también. Lucas no llegó a ser orador, no estaba en la portada de un periódico, no estaba escrito. Libros, no ganaron premios, pero empezó a verse con otros ojos, sentir hambre de otras cosas, de leer, escuchar, pertenecer, y creció con la certeza de que, incluso cuando el mundo parecía demasiado estrecho, para él hubo gente que abrió espacio. Y sobre todo, una madre que, aunque llegó tarde, decidió quedarse. ¿Por qué no? Lo que cambia una historia no es el final. El comienzo es el coraje de escribir algo nuevo. Fin.